de momento yo estoy así sentado, escucho una voz tronante que me estremeció completamente. Cuando yo escuché esa voz, yo comencé a temblar, porque me estremeció completamente. La voz me dijo: ¿qué haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Damos la bienvenida a todos los que de una forma u otra siguen esta página de Cristo Vive en Mí. Esta vez tomando la iniciativa del proyecto Testigos del Poder como primer capítulo, y donde se testificará del poder de Dios y cómo transforma vidas. En esta ocasión estamos con el siervo, con el evangelista Ismael. Un saludo, hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Mucho. Todo bien. Entonces, estaremos conversando esta mañana gloriosa para ver cómo Cristo cambió la vida de este siervo. Entonces, Ismael, ¿cómo era Ismael antes de conocer a Cristo y cómo Dios trató contigo para ser el Ismael que soy? Bien, fue algo tremendo, fue algo maravilloso porque yo estaba completamente descarriado, estaba completamente perdido, a pesar de que el 98% de mi familia son cristianos. Desde niño me llevaban a la iglesia y demás, pero luego en séptimo grado yo me descarrié por completo, comencé a unirme con amistades que no tenía que unirme, comencé a hacer relaciones que no tenía que haber hecho y me fui completamente al mundo. Fueron momentos difíciles porque hice sufrir mucho a mis padres. Yo no paraba en casa prácticamente, me pasaba todas las noches en fiesta, tomando, y le hice mucho daño con esto a los padres míos. Mi mamá no dormía en las noches, mi mamá se pasaba toda la noche y madrugada esperándome, y hasta que yo no llegara a casa ella no dormía. Sabemos cómo son las madres con los hijos. Y hice sufrir mucho a mis padres. Como obviamente yo no trabajaba, estudiaba, no tenía ningún, es decir, entrada de dinero para las cosas que quería hacer, que no eran nada buenas. Tristemente lo digo con mucha pena. Yo aún le robaba a mis padres. Le robaba a mis padres para poder ir a las fiestas, comprar las mejores botellas de ron, como decimos en el mundo, como dicen lo del mundo. Y lo mío era el hacerme, ¿no? Como el que tenía dinero. Eh, todo era mentira. Todo era mentira. Mis padres sufrían mucho, mi mamá sufría mucho respecto a esto. Mi papá, comencé a hacer todo lo que un joven completamente confundido y completamente descarriado hace. Mi papá prácticamente llegó el momento que ni siquiera me dirigía la palabra, ni siquiera me hablaba. Mi papá prácticamente, digo yo, que sentía vergüenza de mí, porque las personas del barrio me veían de esa manera, y mi papá siempre un hombre tan correcto, mi papá un hombre respetado, ¿ve? Porque es un hombre, es decir, correcto y demás, y conocido en el barrio. Y él sentía pena de mi condición y aún ante las personas. Y estaba mal, estaba muy mal. Hice sufrir de verdad mucho a mis padres, a mis abuelos, que oraban por mí mucho. Mis abuelos eran cristianos, ya partieron con el Señor, ambos. Los padres de mi papá oraban por mí continuamente, pero a mí me daba lo mismo. Sabe que cuando uno está en el mundo, tristemente uno está confundido. El enemigo tiene a uno totalmente engañado de que eso es la vida, de que eso es lo bueno, de que eso es lo máximo, cuando en realidad todo es mentira. Y pasé por muchas cosas difíciles, en fiestas, me rodeaban en momentos, porque me unía con jóvenes que tenían conflicto y problemas con otros grupos, en 15, en fiestas y eso. Y Dios me libró de la muerte muchas veces. Eh,
se reunían grupitos a esperarnos para, como una emboscada, decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Emboscada, ¿ves? Para hacernos daño o para caernos a pedrada, caernos a golpe. Y Dios me libró. Siempre Dios me libraba. Es que Dios ya tenía un propósito conmigo desde un principio. Amén. Y yo llegaba a la casa y me acostaba y yo aún estando en el mundo, decía, Señor, gracias, porque tú me cuidaste. Y aún muchas veces, tomado, llegaba a casa calladito, pero mi mamá estaba ahí, me encontraba cuando yo llegaba. Y yo me acostaba y yo sabía ya por lo que había pasado y le daba gracias al Señor por haberme cuidado aún en mi condición. Y, y bueno, muchas veces el Señor me libró de muchos momentos difíciles, que mi vida corría peligro. Mi vida corría peligro. Pasé momentos difíciles, de verdad. Entonces, luego en el servicio militar, eh, cuando entro al servicio militar en Guantánamo, en el municipio de Yateras, allá en un lugar llamado sí, se llama Yatera, pero unidad quedaba en Raizú, de Yatera. Y fue allá donde me encontré en mis inicios, en cuanto entré, con un joven cristiano de la iglesia bautista. Y cuando yo vi a aquel joven completamente diferente a los otros jóvenes, marcaba siempre la diferencia, era cristiano, es cristiano aún. Y como yo nunca había estado lejos de casa, siempre fui, a pesar de que yo estaba en el mundo y demás, siempre fui muy apegado a mis padres. Es decir, en cuanto a la convivencia, en cuanto al estar en el hogar, nunca estuve, un ejemplo, interno mucho tiempo, ¿ve? Fuera de casa. Comencé como que a sentirme solo, pero yo veía a aquel joven diferente y yo le digo a él un día, tengo que conversar contigo. Y comenzamos a hacer una relación tremenda, una relación extraordinaria. Todas las noches él se sentaba en el comedor y comenzaba a estudiar la palabra de Dios. Y yo me sentaba con él simplemente a hacerle compañía y a escucharle. Él me hacía preguntas y yo más o menos se la contestaba, porque ya como te comenté, desde niño yo siempre asistí a la escuela, a la iglesia. Pero luego en séptimo me descargué. Entonces, él me hacía preguntas y demás y yo se la contestaba y él se quedaba así y me decía, Mael, ¿por qué tú no te conviertes al Señor? ¿Por qué tú no vienes a la iglesia y me acompañas? Porque en el barrio había una iglesia y él iba a esa iglesia allá en Yateras. Y yo le decía, no, sí, un día voy contigo, sí, no te preocupes, yo voy contigo. Al final nunca iba, al final lo que me iba para Palenque, me iba para aquí, para allá, para fiesta y en el barrio y no sé qué más, y acabar con medio mundo. Tristemente nunca fui con él a la iglesia. Pero pasé por momentos difíciles aún en el servicio militar. Yo seguía de fiesta en fiesta, tanto allá en el servicio militar como acá. Venía de pase para hacer desastres aquí y comencé entonces a fugarme mucho, a venir para la fiesta en Baracoa, a venir para acá, a fugarme mucho y a causar mucha indisciplina. Allá en el servicio militar, los militares, los guardias, eh, me tenían a mí por algo sin solución, porque lo que querían prácticamente era meterme preso para salir de mí. Y fueron momentos tremendos. Decirte que nunca fui a la iglesia ya. Nunca fui a la iglesia porque, como te comenté, como te hablaba, era de fiesta en fiesta. Un día me sucedió algo. Eso fue tremendo, mi amado. Eso fue tremendo. En el transcurso de los meses y demás que yo sé que continuaba en la vida en el mundo, un día había un bebé en el barrio, por allá lejos. Y yo fui porque los muchachos me embullaron. Vamos al bebé, que allá van muchachitas y eso, y van, no sé qué más. Y yo fui para ver qué pasaba, pero no era para celebrar nada de eso, porque al final nunca sentí atracción por eso. Yo sabía que el único Dios es el Dios del cielo. Nunca adoré y nunca me incliné ante otros dioses, no. Yo siempre sabía que el único Dios verdadero es el Dios del cielo y Jesús de Nazaret, quien murió por nosotros en la cruz de Calvario.
Y le pregunto a Joel, que se llama él, el joven cristiano, le pregunto, antes de irme esa noche para esa celebración de idolatría, le digo, Joel, ¿voy o no voy? Y él se acerca a mí, me pone la mano en el hombro y dice, Maelo, tú eres quien decide, si tú quieres ir, ve. Yo te digo que no vayas, pero si tú quieres ir, ve. Pero en el embullo con los muchachos, a ver qué sucedía, fui con ellos allá. Cuando yo llego al lugar, eh, había fuego encendido afuera en el patio, fuera en el fuego, para calentar los tambores, ¿ve? Para que sonaran y eso bien. Sí, sí. Pero cuando yo miro dentro de la casa, allí están todos esos ídolos. El Señor los reprende. Estaba San Lázaro, estaba la otra virgen y la otra virgen, entonces todos esos santos, todos esos ídolos, porque no son santos, todos esos ídolos, estaban allí y delante de ellos estaban todo tipo de fruto, todo tipo de dulce, todo tipo de comida, le rendían comida, es decir, le presentaban ahí a esos muñecos, a esas estatuas. Y yo miro hacia adentro y veo al que ellos llaman padrino, vestido de blanco completo, y a la dueña de la casa con un turbante rojo, era de color, porque prácticamente todas las personas de allá son de color. Y los muchachos que fueron a los que yo acompañé, ellos se pararon por la ventana, pero que yo me siento afuera en el patio, en un tronco de Júpiter, que incluso era es decir, para la leña, para el fuego, yo me siento ahí, y yo miro hacia adentro, y yo me quedo así, y digo, mira eso. Yo por dentro, no me decía, yo decía, mira eso. Y yo decía, Dios mío. Pero al momento sale la mujer, la de color, ya bastante mayor, y comienza con un gajo y con un pomo de alcohol, lo tomaba y rociaba el gajo y comenzaba a darle gajazo a todos los que estaban allí. Y fue con el gajo, cuando estaban los muchachos a los que yo acompañé, los que yo llamaba amigos míos, que en realidad no eran verdaderamente mis amigos, porque Dios luego me reveló, me ministró, cuando ya yo me convertí, quiénes eran ellos en verdad. Ella sale y comienza a decir, bienvenidos, hijos míos, bienvenido a mi casa, hijos míos. Y yo me quedo así, yo digo, ¿qué hijo ni hijo? Es decir, yo por dentro digo, ¿cómo que hijo? Y comienza a darle a todo el mundo gajazo y gajazo, pero a mí ella no llega. Yo estoy sentado así y a mí ella no llegó. Ella comenzó a hacerle así con el gajo a los otros y a mí no llegó y a rociarlo con aquel alcohol. Y de momento yo estoy así sentado y escucho una voz tronante que me estremeció completamente. Cuando yo escuché esa voz, yo comencé a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, porque me estremeció completamente que eso fue terrible. La voz me dijo, ¿qué haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Esa fue la voz que vino. Me habló que yo pude sentirlo, prácticamente audiblemente lo sentí, me estremeció por completo. ¿Qué haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Aquello me estremeció por completo, aún fíjate que te hablo y aún estoy medio erizado. Y aquello me estremeció, yo comencé a temblar en el lugar y digo, ¿cómo, Señor? Porque yo entendía que era la voz del Señor, porque ya te digo, yo iba a la iglesia. Claro. Y yo pude sentir, obviamente, que era la voz de él. Y me dijo, no perteneces a este lugar. Y digo, ¿cómo? Me levanto y les digo a los muchachos, oigan, me voy. ¿Pero cómo te vas a ir? No, me voy. En el camino, ya hacia la unidad, eran prácticamente 11 de la noche ya, yo venía agradeciéndole, Señor, gracias, porque yo sé que fuiste tú quien me habló. Señor, gracias, Señor, porque sé que me hablaste, fue tu voz. Y cuando llega a la unidad, aún Joelquis, el muchacho cristiano, el joven cristiano, estaba sentado en el comedor, leyendo la escritura. Él leía hasta tarde en la noche. Y yo me siento que le digo, yo temblando todavía, porque eso fue tremendo. Es decir, prácticamente así, es decir, fue prácticamente, fue la segunda vez, porque la primera vez luego quizás de testimonio sobre esto. Fue prácticamente la segunda vez que escuché así tronantemente la voz del Señor y le conté la experiencia. Él me dice, te das cuenta que el Señor tiene propósito contigo, ¿hasta cuándo tú vas a estar así?
Y yo me acosté, le digo, sí, es verdad, me acosté, pero nada. Aquello pasó, me quedó como experiencia. Me quedó como experiencia con el Señor. Aquello pasó y yo continué en el mundo y haciendo miles de cosas. Hasta el momento que Joel sale ya, le llegó la baja del servicio militar, se va él y se van los otros hermanos con los que también yo compartía. Y ya no era lo mismo, yo me sentía diferente porque los muchachos del mundo que estaban a mi lado, ya yo no me sentía igual al lado de ellos. Es decir, yo iba con ellos a los lugares, pero ya había algo en mí que no me sentía cómodo con ellos. Y comencé a sentir grandemente la ausencia de ese hermano, de Joel, a él salir. Y comencé a sentirme solo. Comencé a sentirme solo. Y yo me sentaba allá en la noche en el comedor solito. Recuerdo que la despedida fue tremenda cuando ya él se iba. Entre lágrimas nos despedimos, nos abrazamos y bueno, se fue. Me sentaba y yo comenzaba a escribir en una libreta. Yo tenía una libreta que comenzaba a escribir muchas cosas, ¿me entiendes? Cosas que yo sabía que venían del Señor para luego yo meditar en ellas. Pero ya Dios venía tratando conmigo y yo no me había dado cuenta. Yo no me estaba dando cuenta que ya el Señor estaba tratando conmigo porque comencé a sentirme solo. Hasta el momento en que yo continué fugándome, tristemente y perdido, llegó el momento en que pasé por una experiencia terrible donde el mayor de la unidad me sorprendieron en una fuga de la unidad militar y el mayor me trancó en su oficina, me agredió prácticamente físicamente, sí, por cómo yo me estaba comportando y ordenó que me metieran preso. Me ordenó que me metieran preso, eso fue prácticamente 3 de la mañana. Me fugaba y me sorprendieron y él dio la orden que viniera el transporte a buscarme. El transporte llegaba a las 6 de la mañana y mandó a buscar a las esposas para esposarme y demás. Y yo en un temblor, el transporte lo mandaron a buscar, ya el transporte prácticamente ya salía de camino hacia la unidad donde yo estaba para transportarme hacia Holguín, hacia Cubacil, hacia Holguín. Pero en ese momento en que ya yo sé que yo voy preso, yo comienzo a temblar porque yo nunca había estado preso, jamás en mi vida. Y yo luego me voy hacia atrás, hacia el dormitorio de la unidad militar y comienzo a llorarle al Señor. Comienzo a llorar y decirle, Señor, yo sé que he sido desobediente, yo sé que te he faltado, yo sé que yo estoy mal contigo, pero por favor ayúdame, 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 ayúdame. Le digo, Señor, digo, si me meten preso, mi mamá se me muere, porque mi mamá es una mujer nerviosa y saben cómo son las madres con los hijos. Y le digo, Señor, si me meten preso, mi mamá se me muere, mi mamá se me muere. Y le digo a Dios, le digo, si tú me libras de esto, yo voy a reconocer delante de todo el mundo que tú fuiste quien me defendiste, que tú me libraste de esto, Señor, pero ayúdame, ayúdame. Me pasé la madrugada entera llorando de 3 a 6 de la mañana, llorando ante Dios. La cosa es que cuando ya está amaneciendo, que son las 6, yo veo al mayor que sale de la oficina hacia el dormitorio, hacia el dormitorio de los guardias, y él entra y pregunta por mí. Yo escucho que pregunta por mí y dice que se presenta en mi oficina. Cuando yo me presento a la oficina de él comienza a hablarme y a decirme, tú te has convertido en una potencia en la indisciplina en esta unidad. Y comienza a decirme, y yo veo que él comienza a redactar un papel y me dice, firma aquí. Pero yo pienso que él está redactando eso como ya, esto es para meterme preso ya, para enviarme hacia la cárcel. Y me dice, esto que yo estoy haciendo es un acta para que cuando tú me hagas nuevamente la primera, yo te meto preso. Cuando yo escuché eso, cuando tú me hagas la primera, yo te meto preso. Me volvió el alma al cuerpo. Yo suspiré así porque digo, bueno, parece que no me va a mandar a prisión. Y yo firmo aquello y me dice, pero tienes 5 pases suspensos. Es decir, eso equivale a 5 meses en la unidad. Y me dice, ve y incorpórate. Yo entré al dormitorio, los muchachos me preguntaron, dime, ¿qué pasó? Y le digo a ellos, no me metió preso. Viste que no te hizo nada y no te hicieron nada. Y digo, espérate, que yo le oré a Dios. Y yo le dije al Señor que si Él me libraba de esto, yo iba a reconocer delante de todos ustedes que solo Él me libró. Y ellos comenzaron a burlarse de mí, porque como yo era, como era, no creyeron de que yo de verdad le había orado a Dios y que Dios había hecho esa obra.
Ellos me dijeron, ¿qué Dios ni Dios? Y digo, oye, yo le oré al Señor, me pasé la madrugada entera allá atrás llorándole al Señor. Y Dios me libró de esto, fue Él. Y ciertamente reconocí delante de todo ello que Dios me había librado. Luego de eso Dios siguió obrando, pero tristemente yo seguía perdido. Yo seguía haciendo de las mías, como uno dice. Seguí fugándome, seguí inventando miles de disparates, miles de cosas, de espalda completamente a Dios. Pero yo sabía que Dios quería tratar conmigo. Entonces sucedió lo siguiente. Vengo de pase acá a Baracoa, luego de todo eso. Y un joven cristiano de la iglesia del Guamá me dice, vamos al culto, que hay un culto especial. Era por el 14 de febrero, pero en realidad ya era como el día 18 de febrero. Era 18 de febrero del 2018. Bien. Voy a ese culto, pero cuando yo llego a ese culto, yo estoy afuera, ya a la despedida del culto, la pastora toma el micrófono con la iglesia del Guamá. Muchos jóvenes habían ese día. Yo estoy parado de lado afuera, ni siquiera dentro de la iglesia, y cuando ella comienza a ministrar por el micrófono, yo comienzo a sentir sobre mí algo extraordinariamente maravilloso, algo que nunca había sentido. Comencé a sentir una presencia tan extraordinaria, yo comencé a erizarme, a temblar, y los ojos comenzaron a aguar los ojos porque hubo algo. La palabra que ella estaba hablando, el Señor estaba tratando conmigo a través de esa palabra, el Espíritu de Dios estaba tratando conmigo de manera tremenda. Y yo temblaba, y yo miraba hacia atrás para ver si era yo la única persona que estaba sintiendo eso, para ver si había algún joven que estaba como yo. Y yo veía que todos los otros jóvenes estaban normal, y que yo era la única persona así como tal que estaba sintiendo aquello. Digo, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Y cuando termina el tiempo, que ya voy de camino hacia la casa, con el hermano que fui a acompañarle, me dice, oye, ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué no te conviertes? Y yo, no, sí, yo lo voy a pensar. Las cosas es que en el transcurso del camino, cuando él se queda en casa y yo sigo hacia mi casa, yo voy hablando con el Señor. Le digo, Señor, tú me conoces, tú sabes quién yo soy. Sé que ha hecho esto y esto y esto. Comencé a darle sabiendo que él conocía mi situación, pero hablarle de mí al Señor. Llego, eran como las 11:20 ya de la noche, un 18 de febrero 2018, me acuerdo de la fecha. Nunca me olvido de esa fecha porque fue el momento en que me entregué a Cristo. El presidente de los jóvenes de la iglesia de mi barrio, del aposento alto de mi barrio, Las Cuchillas, aún estaba hablando con el pastor Salvador, mi pastor. Y recuerdo que él termina de hablar con el pastor a esa hora ya, 11:20, ya era tarde, y pasa por donde yo estoy el presidente de los jóvenes, llamado Luisito, que hoy por hoy, gran siervo de Dios, está pastoreando en la provincia de Matanzas. Se acerca a mí y me dice, Maelo, ¿qué te sucede? Y le digo, nada, Luis, estoy aquí dándole cabeza a muchas cosas. Y me dice, dime, ¿pero qué te preocupa? Digo, Luis, yo me siento vacío, me siento mal, no me siento bien. Ya nada me llena, siento un vacío grande dentro de mí. Y ahí entonces él comenzó a hablarme de la palabra aún más. Y comenzó ahí a hablarme guiado por el Espíritu de Dios. Y no aguanté más, hermano. No aguanté más porque no me sentía bien, no estaba bien. Ya había pasado por tantas cosas en mi vida. Ya había escuchado la voz de Dios de esa manera en aquel momento que hablé hace un momento atrás. Y me entregué al Señor. Le digo, mira, llama al pastor, me voy a convertir. Cuando yo le digo a él, llama al pastor que me voy a convertir, él saltó porque dijo, Ismael, y digo, me voy a convertir. Y llamó al pastor, salva. Y el pastor salió. Digo, ¿qué sucede? Ismael se va a convertir. Tráelo para acá. Y subí para la iglesia y él comenzó a hablarme y me dijo, no te imaginas todo el tiempo que tus abuelos han orado por esto, para que tú te entregas al Señor. Y yo, sintiendo vergüenza, ¿ves? Decía así con la cabeza y me entregué a Cristo. Pero esa noche oró el pastor por mí, hice la confesión, todo, oró por mí, pero en realidad no sentí nada. Es decir, no sentí esa gran presencia de Dios cuando uno se entrega al Señor, ese quebranto, no, simplemente me entregué al Señor, pero sucedió algo. Cuando él ora por mí, que ya yo como que ya voy a salir de dentro de la iglesia, le digo, pastor,
¿usted no tiene una Biblia por ahí que me regale? Digo, sí, espérame aquí, yo la voy a traer. Me da la Biblia. Cuando yo tomo la Biblia en la mano, yo entro ya al camino de la casa, de mi casa. Y yo levanto la Biblia al cielo y le digo, Señor, ya soy tuyo. Ya te pertenezco a ti, le dije. Yo quiero, Dios amado, que tú comiences a usarme de manera maravillosa. Señor, háblame a través de tu palabra, dame entendimiento de tu palabra. Oye, lo primero que yo le comencé a hablar al Señor cuando yo me convertí a Él, me entregué a Él. Levanté la Biblia al cielo y le digo, mira, Señor, ya soy tuyo, úsame como un instrumento tuyo, háblame a través de tu palabra. Llegué a casa, mi mamá no estaba durmiendo, estaba despierta porque ella pensaba que yo estaba en una fiesta o algo así y había salido para la iglesia ese día. Cuando yo llego a la casa, le encuentro sentada en el balance en la sala. Le digo, Mima, me convertí al Señor. Pero ella se puso contenta, pero al mismo tiempo como que no estaba tan confiable porque digo, como que ella pensó, creyó de que había sido una decisión que en poco tiempo yo iba a desistir, me iba a apartar por lo perdido que yo estaba. Ella me dice, ay niño, qué bueno, fue lo mejor que hiciste. Esa noche, cuando yo me acuesto, amado, la almohada mía fue la Biblia. La almohada mía fue la Biblia. Yo abracé la Biblia y me quedé dormido con ella abrazado. Sí, me quedé dormido con ella abrazado porque comencé a sentir como que protección con ella, porque en la noche también era muy atormentado por espíritus inmundos en la noche, cuando era inconverso. Recibí una persecución terrible cuando era inconverso. Y yo sabía que el mundo espiritual era real, es real. Y mi protección era aquella Biblia donde yo dormía con ella abrazado. Al otro día, eso fue domingo, que me convertí esa noche, al otro día, lunes, me correspondía partir hacia la unidad. Pero que yo no tenía ropa normal. Mi ropa de joven era ropa apretadita, chore apretado, ropa completamente indecente para un joven. Y yo me miraba y sentía ya vergüenza de mí. Yo me miraba y ya como que yo comenzaba a sentir rechazo por aquella ropa que yo estaba usando. Y digo, Señor, tú sabes que yo ahora no tengo ropa adecuada. Tú sabes que yo lo que tengo es esto, ¿no? Pero ya en mi corazón estaba el agradarle a Él y Él lo sabía. Los muchachos, cuando yo llego para ya irme hacia el servicio militar, no creen que yo me convertí. Se burlaban de mí. Pero que yo acomodé la escritura, la Biblia, la acomodé en la parte de arriba de mi mochila. Todas las cosas debajo y ella encima de todo. Nunca la puse ni en el medio ni abajo, siempre arriba. Y yo le decía a ellos, abre la mochila, ahí está la Biblia, yo me entregué al Señor. Y ellos no lo creían. ¿Cómo tú te vas a convertir? ¿Sabes? Porque yo estaba tan perdido. Bueno, decirte que comencé a pasar procesos terribles cuando nunca antes. Ellos comenzaron a burlarse de mí, comencé a recibir persecuciones terribles que cuando uno se convierte al Señor, las cosas que no te sucedían antes en el mundo con respecto a lo que uno estuvo ligado, se incrementan más la fuerza del enemigo contra la persona para que la persona caiga y desista y retroceda. Bueno, aquello fue una persecución terrible que si hablo de esto prácticamente no terminamos hoy. Y fue algo tremendo. Pero me entregué al Señor y Dios comenzó a tratar conmigo. Dios comenzó a tratar conmigo. Te hablé hace un momento que cuando yo me entregué al Señor, esa noche yo no sentí nada. Pero llegando al lugar, allá a Yateras, yo conocí a un cristiano, a otro de la iglesia del lugar. Y una noche, a los 3 días, miércoles, yo fui a la casa de él a tener un tiempecito de oración. Y esa noche, mi amado hermano, en ese tiempo de oración, mientras la esposa de él comienza a entonar un himno de adoración, ese himno que dice, tu amor es sobrenatural. Amado, cuando ella comenzó a cantar, yo sentí que sobre mí descendió algo tan tremendo que yo caí al suelo y yo comencé llora y llora y llora y llora y yo, mis fuerzas humanas no me bastaban, no me daban para levantarme del suelo. Yo comencé a llorar, a llorar, a llorar y mientras ella cantaba al Señor, yo llorando y llorando y yo pude
ahí fue donde verdaderamente el Espíritu de Dios me convenció de pecado. Yo comencé a sentir un arrepentimiento tan grande de todo lo que yo había hecho en el mundo, de cuántas veces le había dado la espalda al Señor. Yo comencé a sentirme mal y comencé a llorar. Y al mismo momento, amado, yo pude ver así literalmente en el Espíritu yo pude ver a Cristo camino al Gólgota, llevando la cruz del Calvario. Yo podía verlo, yo podía visualizar así en el Espíritu. Yo tenía los ojos cerrados gritando en el suelo, en el piso. Pero yo podía verlo a él, el sufrimiento de él, cargando el madero, en la cruz del Calvario, clavado así con los clavos. Y podía sentir la agonía de él. Y sentía una voz que al mismo tiempo me hablaba y me decía, esto fue por ti, esto fue por ti. Amado, yo no tenía fuerzas para pararme del suelo. Yo era grito porque al mismo tiempo sentía dolor por como yo había sido y dolor por lo que él estaba sintiendo en ese momento en la cruz. Amado, y aquello fue tremendo. Intentaban pararme del piso, pero yo caía con la misma, no tenía fuerza. El Espíritu me tomó ahí. Y decirte quiero que aquello fue como 2 o 3 horas. Sin mentirte, delante de Dios te hablo y te digo esto. Fueron como 2 o 3 horas llorando en el suelo. Llorando ahí quebrantado, porque pude vivir esa experiencia. Cuando yo me paré de ahí, ya no era el mismo. Cuando yo me levanté de ahí, ya yo no era el mismo. Yo salí transformado de esa casa al tercer día de haberme convertido por esa experiencia tan poderosa, tan maravillosa que tuve. Ahí fue donde el Espíritu de Dios me convenció de pecado, de todo lo malo que había hecho y del sacrificio de Jesús por mí en la cruz del Calvario. Cuando yo salgo de ahí, ya yo salí completamente ronco, porque los gritos míos eran tremendos. Yo gritaba, amado, yo gritaba de dolor en el suelo, en el piso. Gritaba de dolor porque sentía la agonía de él en la cruz por mí. Y me decía, esto fue por ti.